Seguimos con el análisis aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a preguntarnos qué ocurre con la grieta. Si la grieta es algo que se da de forma esporádica en algunas conversaciones familiares, reflejada constantemente en los medios de comunicación, o es algo que toda la sociedad está teniendo en cuenta. ¿Qué pasa con ese inicio del gobierno de Alberto Fernández, que arrancó en algún punto con una virtud de querer ser el equilibrista, que llamó a los moderados, que dijo que iba a acabar con la grieta, algo que hicieron todos los presidentes, pero que todavía hasta el momento creo que ninguno lo logró? Para hablar sobre esas situaciones que parecen haberse reavivado en el último tiempo y en medio de la pandemia, que uno creería que requiere de estar todos más unidos, pero a veces nos damos cuenta que no. Vamos a hablar con Sergio Doval, que es consultor político y director de la consultora Taquión. Su consultora entonces hizo un estudio sobre la grieta y vamos a analizar todo eso. Doval, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. En un principio, tratar de desmenuzar qué significa la grieta para los argentinos y si está realmente en toda la sociedad o solo en algunos sectores. En principio, un detalle que es lo que vemos del estudio en realidad es un estudio que refleja varios datos, que es un seguimiento, un monitor que se realiza mensualmente. Eso por un lado. No es un estudio de la grieta particularmente, sino que nosotros medimos la grieta para ver cómo va avanzando en cada uno de sus desarrollos por lo que va aconteciendo en el día a día. En segunda instancia, quería poner de relieve, aprovechar lo que vos estabas mencionando, justamente pensar que la grieta no es nada más solo el hecho del kirchnerismo y el macrismo. En realidad, la grieta es la política hoy. La grieta es, la política en sí misma es la que presenta esa grieta con la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ahora en nuestro lo que hicimos fue en uno adentro, por así decirlo, estuvimos viendo, le preguntamos a la gente cuál era el candidato del año pasado que le parecía que estaba por fuera del presidente. ¿Y sabés quién te decían? Te mencionaban a Espert. La verdad es que Espert fue un candidato que fusionó la grieta de alguna manera. Lo que termina pasando Sergio, es que se está entrecortando bastante el audio. Vamos a intentar de vuelta un llamado y a ver si escuchamos mejor. Mientras, me gustaría debatir acá con la mesa sobre la grieta, ¿no? Es interesante lo que venía mencionando. La grieta es de la política, más allá de kirchneristas y macristas. Creo que el macrismo pensó que era su caballito de batalla, durante un montón de tiempo le funcionó, hasta que en las últimas elecciones le jugó en contra. Le funcionó a los dos, ¿eh? Cristina y Macri se necesitaban. Es real, se necesitaban, pero después Cristina necesitó justamente convocar a alguien que no era de la grieta, todo lo contrario, que estaba enemistado a ella misma, para ganar las elecciones. Sí, igual creo que la grieta también nos atraviesa todos los estratos. Yo hace 5 o 6 días caí en medio de la grieta por la marcha esa del 9 de julio, en la que salí a solidarizarme con la gente de C5N, y de golpe me escribieron periodistas de C5N para solidarizarse conmigo por el nivel de agresiones que había recibido. Entonces yo dije, bueno, la grieta... En Twitter estás hablando, sí, ¿no? Sí. En Entonces Twitter, dije, que en realidad es un reducto violento. Es un reducto violento, es como si la gente entrara a Mad Max y se sacara las ganas. Y de pronto te encontrás con que entre los que se van solidarizando decís, bueno, está bien, no pienso igual que vos en un montón de cosas, pero empatizo. El problema es que cuando la grieta pierde la empatía, llega un momento que vos decís, el otro está de más. Y cuando el otro está de más, tenés un serio problema. Ahora, si lo llevo a la grieta puntualmente, solamente grieta, como no coincido con vos, hay determinadas grietas que no son interesantes saltarlas. O sea, si yo tengo una visión de un Estado en el cual las instituciones creo que tienen que ser fuertes, que esto, que yo, lo otro, y vos tenés una visión en la que querés refundar el Estado y llevarlo a un sistema totalmente contrario a mis principios, esa grieta no va a haber forma nunca de encontrar un punto medio. Sería una discusión dentro de parámetros normales. Creo que la primera grieta fuerte... Llévalo a un matrimonio. Cuando vos tenés ideas tan contrapuestas en un matrimonio, no hay forma de salvarlo. Creo que la primera grieta fuerte se dio en el campo. Sí, en 2008. Con la 125.
35. Se marcó también el modelo de país que quiere una parte de la sociedad y otra. Siempre igual, grietas hay en todos los países, me parece. Lo que pasa es que acá hay extremos también. Sí. Y son los que más se Sí, visibilizan. y llamarle Pero grieta de 2008 para acá con la historia política de la Argentina. Vamos, se ya visibilizó. ya en está realidad. Doval en línea, vamos a volver a recibirlo. Sergio, buenas noches. Buenas noches, esperemos que los problemas técnicos no interrumpan. Bueno, un poco la grieta de los argentinos, que vos decías que trasciende a ser macristas o kirchneristas. Sí, en realidad lo que encontramos ahí es una situación que excede, porque nosotros hoy de hecho tenemos grieta dentro de las grietas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando vos ves las internas de Juntos por el Cambio, las grietas que existen en el frente de todo, empezás a ver justamente que hasta dentro de sus mismos sistemas tienen problemas. Me gustaba el concepto, yo siempre trato de trabajar sobre el concepto de familia, estaban hablando de la pareja, lo que podía estar escuchando antes, que claramente es las diferencias son las que construyen los avances. El problema es bajo qué términos se dirimen las diferencias. Claro. Y creo que ese es el problema que tenemos hoy. Y los términos, y es casi como cuando, viste, la cosa está mal en una pareja que nos pasó a todos los que hemos tenido parejas, que estás en un momento muy cansado y el otro mueve un plato y ya planteas divorcio, o sea, sacás el título, le decís, vamos al abogado, se acabó, y vos sobredimensionás todo lo que está pasando. Hoy le está pasando eso a la sociedad también, porque obviamente está tironeada por planteos muy beligerantes. Lo que está sucediendo, vos mencionabas al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia era casi todo we are the world, we are the children. Estaban todos abrazados. Mario Negri hablaba de Alberto Fernández como el comandante en jefe. Hoy en día ayer ni siquiera iban a ir a una convocatoria. Digo, empiezan a pasar cosas que ponen muy tensionadas a la sociedad y por eso estamos de acuerdo en que esto es un fenómeno mundial. Totalmente, pero el problema en Argentina particularmente es que no tiene instituciones firmes, porque cuando vos vas a preguntar sobre la confianza en las instituciones, la justicia tiene una imagen de que 8 de cada 10 cree que no sirve para lo que debería estar a sus fines. Los empresarios tampoco, los sindicalistas tampoco. La fuerza de seguridad bastante mejor en este último tiempo, pero cuando vos ves eso, el entramado social está roto. Entonces, cualquier cosita, cualquier pequeño detalle, como pasa en una pareja que está muy tensionada, explota todo. Y creo que ese es el tema que nos debemos, ¿no? Ahora hay una crisis de confianza total, como lo venís manifestando, ¿no? Pero lo que me llama la atención escuchándote es por qué en la Argentina no logramos que pueda haber lugar para el disenso y de buena forma. Yo creo que, a ver, desde nuestro trabajo, el monitor como te contaba antes, mide muchas cosas, ¿no? Trata de mirar la película y no la foto, porque a veces lo que nosotros pensamos, viste, ahora vamos a salir de la pandemia y tenemos 50 puntos de pobre. Y vos decís, ¿cómo 15 puntos? Esos ya eran pobres, o sea, no puede ser que en 3 meses tengamos 2, 3 millones más de personas. Lo que pasa es que los porcentajes te mienten porque uno dice, tenemos 30%. Pero los que están ahí a un pasito, a 10 pesos por debajo de eso, son millones. Entonces te das cuenta que el número te engaña. Nosotros en esa lógica tratamos de mirar la película. Y en ese punto en particular, cuando vos mirás la película, lo que te encontrás es que hay un tejido social roto. Yo creo que viene desde ese lugar. Creo que las consecutivas dictaduras militares interrumpidas por pequeñas primaveras democráticas llevan a, cuando se rompe el tejido ese, es la Carta Magna de la Constitución, se rompe. Para la justicia es como la manera de navegar, o sea, es el mapa de navegación, la Constitución, y cuando hay un golpe de Estado se rompe eso. Todos esos pequeños golpes que sufrió esa Carta de Navegación de la Justicia terminan en un golpe final que es la rotura del tejido social, cuando, acordémonos, en la última dictadura militar, decían, cuando se llevaban a alguien, instauraron en la sociedad el concepto de algo habrá hecho. Cuando se rompe ese tejido social, que es lo que nosotros detectamos, ahí es donde aparece la falta de confianza. Y te digo un dato más en este tema. Nosotros preguntamos, aparte de la confianza en instituciones, la confianza en los vecinos. Y le preguntamos a la gente, ¿vos cuánto confías en tus vecinos? Vos sabés que las personas que confían en sus vecinos, que son 4 de cada 10, son las que más confían en el futuro del país, son las que más esperanza tienen en el futuro del país.
Entonces, si nosotros Pero es el seguimos menor construyendo un país... porcentaje. es el menor... Bueno, por algo se empieza. Hay que mirar el vaso medio lleno. Pero la verdad es que en ese sentido es un problema, claramente. Sí, Gise. Sí, Sergio, ¿cómo estás? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Hola, Gise. Cuando los políticos, no digo solo Alberto, ¿no? Que parece que arrancó mostrándose moderado y ganando las elecciones con un discurso y pareció que se empezó a acercar cada vez más al kirchnerismo, más ortodoxo. Digo, de todos, los que cambian su discurso, dicen una cosa y después hacen otra, ¿eso no genera grieta? Porque me da la sensación de que Alberto venía bien con apoyo a la gente y cuando pasó lo de Vicentín se desmadró la cosa, ¿no? Digo, porque se fue como un extremo que él no había vendido. ¿Puede ser? No, totalmente. Ahí tenés 3 o 4 hechos que creo que el que termina de coronar todo fue Vicentín, pero antes de eso tenías la salida de los presos, las cuestiones en Comodoro Pi, o sea, había bastante ruido. Que estoy diciendo también, hay responsabilidad de los medios en esto, hay responsabilidad de la oposición, digo, de todos. Sí. No podemos pensar que esto es solo responsabilidad de una persona, pero el punto ese es el discurso que se tiene empieza a romper con las expectativas de la gente. Claro. Y las expectativas es una de las cosas más débiles que hay, porque eso es lo que le pasó también a Cambiemos en 2007. Digo, las expectativas se destruyen en 10 segundos. Ya sabemos, construir confianza tarda, destruirla es de un momento a otro. Entonces, volviendo a la metáfora de las parejas, ¿no? Digo, en ese punto, hoy lo que encontramos es que el presidente todavía no terminó de caer en la grieta, que está en un espacio que también está Alberto Fernández, no cayó hacia los polos todavía, pero perdió 20 y pico de puntos de imagen positiva. Entonces, claramente hay alguien que le está cobrando la falta de palabra y encima eso habla de un problema de perspectiva hacia futuro de la gente, que es difícil construirla. Facu. Sí, ¿y qué pasa con la situación económica y la grieta? ¿Se agudiza, digamos, en este contexto de crisis y lo que viene en la Argentina, que seguramente no va a ser sencillo? ¿Crees que eso va a agudizar esta famosa grieta? Mirá, lo que vemos nosotros, primero, la situación económica para la gente ya se agudizó. Digo, hay veces que la gente, viste, como que a veces, por así decirlo, el círculo rojo diciendo a las personas que estamos en los medios, que podemos hablar, decimos, vas a pasar tal cosa, y la gente ya se dio cuenta hace bastante. De hecho, en el propio estudio, lo que ves es que 30% creció la voluntad de ahorro para la gente. Nosotros le hacemos una pregunta que es, si vos te sobrara plata a fin de mes, ¿qué harías? ¿Pagarías una deuda? ¿Comprarías algo o ahorrarías? El ahorraría creció 30 puntos. Eso que creció te está mostrando que la gente está preparándose para cruzar el desierto, ¿no? O sea, digo, cuando vos vas a cruzar el desierto, te llenás la cantimplora y dale para adelante porque vas a estar complicado. En ese sentido, cuando vos ves las perspectivas del país, lo que genera es, esa gente tiene más desconfianza del futuro y los que tienen más desconfianza del futuro y miedo se inclinan hacia la grieta. No solo se inclinan hacia la grieta, se inclinan hacia opciones más beligerantes. Básicamente porque eso, ahí es donde una Patricia Bullrich crece, por ejemplo, con un discurso mucho más de choque, porque vos tenés que pensar, si la grieta vuelve, si la guerra viene, ¿vos quién querés? ¿Querés un guerrero? ¿No querés un negociador? Entonces ahí es donde es un círculo vicioso que hay que romper desde la lógica del diálogo, de tener construcciones con miras a futuro y no de tener una discusión en el presente tan esclava de las sensaciones y los dimes y diretes, ¿no? Nico. Sergio, en la historia de la Argentina, de 1810 hasta, no sé, vamos a ser buenos y vamos a poner el último alzamiento de Seineldin en el 90, las disputas políticas fueron solucionadas con muertos. Muertos, muertos, muertos y más muertos. En Europa, esto que le llamamos grieta, ellos le dicen discusión, debate democrático. ¿No tenemos los argentinos también, así como sobreactuamos un montón de cosas, una sobreactuación de la grieta, como que este país nunca va a estar unido cuando no hace falta que esté unido con tal de que te lleves bien con tu vecino y tengas medianamente una vida normal? Yo, a ver, en eso coincido. Creo que el último muerto arriba de una mesa quizás fue Ramallo. Esa interna fue bastante fuerte del peronismo. Pero digo,
Estoy de acuerdo con vos totalmente. Tenemos un pánico a la disidencia. Creo que eso también habla de tener la mirada esta paternalista que tenemos, de que esa mirada paternalista que vos marcás respecto a un miedo al disentir, te expone lo siguiente. Es cuando vos mirás, por ejemplo, los presidentes o gobernadores, pasa lo mismo. Vos sabés que ellos tienen una imagen siempre mucho más positiva que su gestión. Entonces, lo que te das cuenta ahí es decir, pero si el tipo que está ahí liderando es él, ¿cómo podés tener una mirada de su gestión mala y del tipo buena? Es como, la verdad que si lo votaste para que gobierne y la gestión de él no es buena y lo estás diciendo, y creo que ahí hay una mirada de cobertura desde una mirada muy paternalista, de que alguien me va a solucionar los problemas, y ahí te pongo un dato, que creo que es lo que hablamos del futuro, ¿no? En el trabajo nosotros preguntamos en relación a los problemas que tiene la gente. Ya 50 puntos de gente están pensando en el acceso al trabajo y en el acceso a las oportunidades de desarrollo. Eso te habla, y la salud, que estaba primero hace 3 meses, ahora está peleando los últimos puestos. Eso significa que la gente está mirando para adelante. Pero ¿qué le preguntamos a la gente? ¿Y vos estos problemas los pensás en qué plazo de tiempo? Y ahí te das cuenta el tipo de país que tenés, de qué perspectividad se tiene, ¿no? El 60% de la gente piensa que ese problema, 60% lo tiene en semanas o meses. O sea, estamos hablando de gente que está pensando para comer, digo, ese es el problema. Claro. Y cuando vos vas a la gente que tiene la posibilidad de pensar ese problema de 5 a 10 años para adelante, que es una porción del 15% de la población, la cruzás con la gente que se quiere ir a vivir a otro país y 8 de cada 10 de esas personas dicen que se irían. Eso te quería preguntar. Ese es el tema. Te quería preguntar exactamente eso, si midieron el hartazgo, si el hecho de irse es por hartazgo o por, porque fue noticia ese número que ustedes volcaron, si es por hartazgo, porque se cansaron del país o simplemente por buscar nuevas oportunidades, porque hay una gran diferencia. No, en realidad hay... buscar otras oportunidades en un contexto de mundo adverso. Por eso. Porque el paro en España es único. ¿Es por hartazgo o por buscar nuevas oportunidades? Es por hartazgo porque vos lo ves relacionado, obviamente estoy siendo totalitario cuando es imposible serlo, digo, hay un porcentaje minoritario de gente que busca genuinamente oportunidades. Lo que nosotros medimos ahí es el arraigo, porque la pregunta es, ¿te irías si pudieras? La verdad que a mí hoy, quizás en un tiempo sea distinto, para mí hoy viene y me dice, si pudieras irte, te iría, yo te voy a decir que no. Si pudiera, no pudiera, no importa. Entonces, el tema es el condicional y ahí lo que nosotros estamos tratando de medir es cómo está cohesionada la sociedad al arraigo del propio lugar que tiene. Y cuando vos mirás que la gente que puede pensar a futuro, la gente que piensa 5 o 10 años para adelante, 8 de cada 10 te dicen, mirá, si estuvieran las condiciones yo me iría, tenés un lío pero enorme, porque los tipos que pueden pensar se quieren ir y los que están o los que se quieren quedar no pueden pensar porque tienen problemas 2 días, cruje el tejido social, ese es el gran punto. Y creo que lo que estamos mirando y lo que estamos viendo hacia adelante es eso, es que nos encontramos con que si la política no entiende que en realidad es su responsabilidad bajar esos decibeles, va a tener un serio problema. Sí, van a quedar hechos solos. No Facu, solo la política. Que tenemos que cerrar. Sí, una cuestión cortita, vinculada a este análisis que haces. ¿Es homogéneo en todo el país? Digamos, ¿ustedes hacen un desagregado de qué piensa un cordobés, qué piensa un salteño, qué piensa un porteño? Lo dividimos, como son 1.500 casos, no podés dividirlo por mucho más que las 5 regiones del país. De todas maneras, sí te puedo decir en ese punto que es bastante parejo. Hay una percepción en las urbes, mucho más inclinada al hartazgo y también este es un punto que hay que poner arriba de la mesa, ¿no? Estamos en una situación, por sobre todo los que estamos en Capital y GBA, en una cuarentena hace 120 días, digo, ¿no? Entonces cualquier cosa vienen y te dicen, y ya saltás. Entonces el futuro también se refleja en el presente. Quizás abriendo la cuarentena las próximas semanas, relajando todo, las cosas bajen un poquito. Pero es cierto que en el país está muy parejito. Bueno, muchas gracias, Sergio, por atendernos esta